grandes expectativas en lo que puede hacer una constitución con relación a el combate a la corrupción. Es un error, ¿eh? Es un error no porque no se deba combatir la corrupción, no porque la corrupción no sea un problema del que hay que hacerse cargo, sino que porque la vía para hacerse cargo de ese problema, que es un problema delictual, no son las constituciones, sino que las leyes que se dedican precisamente a la persecución penal. Estar viendo qué cosas podemos aportar, construir y desde la conversación instalar es lo que va a hacer que esta constitución, aunque enfrente muchos problemas prácticos para iniciar este camino, ¿cierto?, finalmente tenga la posibilidad, no tiene clavada la rueda de la fortuna, pero tiene la posibilidad de resolver algunos de sus problemas de legitimidad actual. Tengo esperanza en que las personas que puedan participar en la discusión participen con una visión distinta, que derriben mitos diferentes, ¿cierto? Y que le pongan nuevos paradigmas al quehacer político de la nación. Aspirar, ojalá, a hablar de la Constitución como esos rayados de cancha que son tenues, pero que son importantes, que son permanentes, que de verdad definen el límite entre lo civilizado, por así decirlo, y lo incivilizado. Si eso lo abordamos mal, puede llegar a transformarse en una especie de bomba de tiempo dentro del propio sistema constitucional y dar lugar, por ejemplo, a soluciones populistas, y desde el populismo a los regímenes dictatoriales y los regímenes totalitarios hay un paso nada más, y así lo demuestra la historia. Felicito a la Cámara de la Construcción por asumir que su rol no es solo la defensa de su gremio, sino que también la construcción del país donde ese gremio se desenvuelve. Muy buenos días, damas y caballeros. Muchas gracias por acompañarnos hoy en una nueva sesión del ciclo Ruta Constitucional de la Cámara Chilena de la Construcción Valparaíso, la quinta sesión especialmente destinada a nuestros socios y sus familiares. En esta oportunidad abordaremos un tema de alta trascendencia para el país y para el futuro de los chilenos, como es centralización y descentralización. Y para ello tenemos el privilegio de contar con dos expositores de alto nivel, como son el Contralor General de la República, el señor Jorge Bermúdez, y el director de Fundación Piensa, Juan Pablo Rodríguez. Tras las exposiciones, tendremos un conversatorio que será moderado por el presidente del Comité de Vivienda de la Cámara Chilena de la Construcción Valparaíso, el abogado Andrés Polanco. Las preguntas ustedes las podrán realizar a través del chat. Para hacer la presentación institucional de rigor, quiero dejar con ustedes a la señora Marisol Cortés Villanueva, presidenta regional de la Cámara Chilena de la Construcción. Adelante, presidenta. Buenos días. Primero que nada, quiero partir también saludando y dar la bienvenida al Contralor General de la República, don Jorge Bermúdez, al director de Fundación Piensa, Juan Pablo Rodríguez, y al presidente del Comité de Vivienda, Andrés Polanco. A todos nuestros queridos socios e invitados. Continuamos con este ciclo de conferencia que bautizamos Ruta Constitucional, el que comenzó en enero del año pasado con una charla de taller a cargo del abogado y académico Alan Brofman, que abordó el tema democracia y participación, donde se realizó un gran ejercicio cívico e identificamos lo difícil que es ponernos de acuerdo en una idea. Sentimos que estábamos entre personas conocidas y nos mostró el posible gran desafío que se viene. Posteriormente, en las siguientes conferencias, avanzamos con el conocimiento de las materias contenidas en el proceso constitucional, abordando temas como Estado y Constitución, reforma constitucional y su impacto en lo económico y gremial, impacto en la reforma constitucional y Estado de Derecho y legitimidad democrática, el problema de la corrupción. Con gran participación e interés de nuestros socios, lo que nos tiene muy contentos. Y hoy expondremos un tema que consideramos muy importante de abordar: centralización y descentralización. Tenemos el privilegio de contar con dos expositores de alto nivel que abordan el tema, como son el Contralor General de la República, don Jorge Bermúdez, y el director de Fundación Piensa, don Juan Pablo Rodríguez, a quienes desde ya
agradecemos su participación, considerando la importancia de esta conversación transversal para el país y sobre todo para las regiones. También agradecemos a nuestro moderador y presidente del Comité de Vivienda, el abogado Andrés Polanco. Seguimos avanzando para generar espacios de conversación, dar herramientas de decisión a nuestros socios, familiares, profesionales, colaboradores y empresas socias, y también para la comunidad en general, del tema que hoy nos convoca, que es la centralización y descentralización. No me alargo más y los dejo con ustedes a nuestros expositores. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de la señora Marisol Cortés Villanueva, presidenta regional de la Cámara Chilena de la Construcción. Ahora nos corresponde presentar a nuestro primer expositor de hoy. Se trata, como decía nuestra presidenta, de Juan Pablo Rodríguez Oyarzún. Él es abogado y licenciado en Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y profesor del curso Introducción a las Políticas Públicas en la misma Facultad de Derecho. Entre 2011 y 2013 se desempeñó como analista en el Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Desde el 2013, y siempre vinculado a los temas del desarrollo regional, trabaja en Fundación Piensa, donde desde el 2016 ejerce el cargo de director ejecutivo en la Fundación. Bienvenido, Juan Pablo. Adelante con tu presentación. Muchas gracias, Carolina, muchas gracias, Verónica, Marisol. Bueno, primero felicitarlas por este grupo de mujeres liderando la Cámara Chilena de la Construcción a nivel regional. Qué buena noticia. Yo voy a compartir mi pantalla para partir la presentación. Dame un segundito para ordenarme acá. Ahí se debería ver bien, ¿no? Bueno, pues vuelvo a agradecer a la Cámara por esta iniciativa, ¿no? tan relevante para discutir estos temas, y no solo por la iniciativa de la ruta constitucional, sino que también por incorporar dentro de esta ruta un tema que a veces está medio escondido de la agenda del debate público, como es el de la descentralización, el desarrollo regional o el centralismo. Agradecer también a los asistentes por el interés, por conectarse hasta ahora para escuchar un tema que a veces puede ser árido, pero que es de la primera relevancia. Y también súper contento y algo honrado de compartir panel con el señor Contralor. Ahí tú no lo dijiste, Carolina, pero una parte bien insignificante de su currículum es que fue mi profesor de Derecho Administrativo. Así que debo reconocer que al momento de preparar esta charla tuve ahí una suerte de déjà vu, para no carrilearme con ningún concepto jurídico, de esa época preparando ahí los exámenes de Derecho Administrativo ante una comisión que era bien respetada, muy querida, pero también algo temía, ¿no? Que era la que componía en su minuto el profesor Bermúdez con el profesor Cordero. Pero nada, fuera de broma, un gran recuerdo, y vamos a lo nuestro, ¿no? A esta exposición. En estos 20 minutos voy a anotar la hora para no pasarme, un poco cuál es mi intención, muy, digamos, humildemente, tratar de ofrecer algunos conceptos, algunas nociones generales que puedan servir para el debate público en el que estamos, vinculado a la cuestión de descentralización, y quizá ahí en la conversación poder hincarle el diente a algún tema más específico. Son 5 temas los que propongo, digamos, en esta agenda. Uno, el concepto de descentralización, saber un poco, ponernos de acuerdo de qué estamos hablando cuando hablamos de descentralización. En segundo lugar, tratar de, sin emitir mayormente una opinión, sino que mostrar, según lo que enseña la literatura más especializada, cuáles son los principales riesgos y beneficios asociados teóricamente a un proceso de descentralización. En tercer lugar, mirando esos riesgos y beneficios, hay que responder a la pregunta de si en el caso chileno cabe emprender un proceso o no, y qué tan intenso tiene que ser este proceso, y por lo tanto ver qué tan centralizado o descentralizado está Chile. Ahí me adelanto con una conclusión: Chile es un país anómalo y extremadamente centralista, y por lo tanto hay un cierto consenso político que es necesario avanzar en descentralización, y ese es el cuarto punto que me interesa tocar hoy día, todo dentro de los 20 minutos, así que espero hacerlo bien conciso, que es más o menos en qué está el proceso actual de descentralización, que viene desde 2009 a esta parte, que con la elección de gobernadores regionales y el traspaso de competencias, y finalmente dejar más bien una inquietud, y que también quizá podamos profundizar en la conversación que tiene que ver con cómo miramos el debate constitucional como una oportunidad para hablar y para regular quizá algunos de estos temas, ¿no? Quizá actualmente, evidentemente, que la discusión en torno a la Constitución es una discusión en torno al poder, en torno en parte a cómo organizamos y cómo distribuimos el poder, y mi impresión es que en esa discusión
y quizá muchas veces porque está liderada también, ¿no?, de forma algo centralista. Muchas veces cuando se discute respecto de distribuir el poder se piensa siempre en la distribución horizontal del poder, es decir, cómo hacemos que el presidente de la República de alguna manera morigere sus atribuciones, cómo matizamos el presidencialismo chileno a través del parlamentarismo, semiparlamentarismo, semipresidencialismo, pero olvidamos que hay otra forma, ¿no?, de distribución del poder, que es la distribución en el eje vertical, ¿no?, la distribución territorial del poder, cómo devolvemos o traspasamos competencias, recursos, atribuciones desde los niveles centrales a los niveles o al nivel subnacional. En primer lugar, respecto del concepto, evidentemente, ¿no?, que existen muchos conceptos en torno a la descentralización. Uno la puede ver en términos generales como un fin, ¿no?, es decir, como aquel estado de las cosas en donde en el centro, en un centro que está ubicado en un espacio determinado, concentra, ¿no?, de manera potente, ¿no?, la caja de recursos, competencias y atribuciones para hacer frente a las decisiones, mientras que en una situación descentralizada, en el caso exactamente contrario, ¿no?, en donde existen múltiples niveles, múltiples unidades territoriales, cada una de las cuales tiene un set de herramientas muy potentes para afrontar los problemas locales, ¿no? Eso es si uno ve la descentralización como un fin, ¿no?, que quizá es la manera en la que uno habla sobre descentralización. Nosotros vamos a entender la descentralización en esta breve exposición más bien como un medio, ¿no?, como una herramienta para conseguir un determinado fin, ¿ah? Y en ese sentido podemos entender a la descentralización, como señala Rodrigo Mardones, ¿no?, como aquellas reformas, es decir, un medio, ¿no?, para conseguir un fin, institucionales dirigidas a la transferencia de responsabilidad, recursos o autoridad, tres cosas, desde el gobierno central a los gobiernos subnacionales autónomos. En el caso chileno, los gobiernos subnacionales son los gobiernos regionales y los gobiernos locales, que son las municipalidades, tendientes, y aquí está la finalidad del proceso, a, por una parte, asegurar la representación democrática de los distintos territorios, y, por otro lado, a una provisión más eficiente y eficaz de los servicios públicos. ¿Qué es útil de esta definición? Que ya veremos una definición amplia, más propia de la ciencia política. La definición, ya me voy a hacer referencia brevemente a eso, jurídica, es mucho más estricta. Estas son definiciones propias de la ciencia política, que me sirven para dar cuenta de cuáles son las tres ramas o aspectos fundamentales, ¿no?, de la descentralización. Y que no tiene un mero efecto académico, ¿no?, sino que tiene una cuestión que es relevante para comprender bien el debate público. Cuál es que, en general, bueno, se habla de descentralización administrativa, política, fiscal, y en general esto tiene correlato así temático en la discusión y en la legislación. O sea, hay leyes que avanzan en descentralización administrativa, otras en descentralización política, otras en descentralización fiscal, y por lo tanto es bueno entender a qué estamos haciendo referencia cuando hablamos de cada una de estas categorías, ¿no? Respecto a la descentralización administrativa, esta se refiere en términos generales, podríamos decir, al grado de independencia con que cuentan los gobiernos subnacionales para cumplir las tareas, las funciones, las responsabilidades que tienen asignadas, ¿no? Y en general se identifica con traspasar o devolver competencias desde el nivel central hacia el nivel, en el caso chileno, regional, ¿no?, hacia los niveles subnacionales. La descentralización política dice relación con, podríamos decir, la capacidad efectiva que tiene la ciudadanía, ¿no?, de participar en las decisiones relevantes y de supervisar la gestión de las autoridades locales. En general se identifica con mayores o incorporación de mecanismos de accountability, de participación de la ciudadanía, y fundamentalmente con que a nivel subnacional se puedan elegir, ¿no?, democráticamente autoridades para hacer frente a los problemas. Descentralización política. En el caso chileno, el ejemplo del libro es la elección que está a puertas ahora de gobernadores regionales, ¿no? Es un caso de descentralización política. ¿Cómo traspasamos competencias a ese gobierno regional o los gobiernos subnacionales? Hablamos de descentralización administrativa. Y en tercer lugar, quizá la más difícil de empujar desde las políticas públicas, desde el 2015 está prometido un proyecto de ley de rentas regionales que aún no se presenta por ninguno de los gobiernos desde ese año a la fecha. Apunta, como su nombre lo indica, ¿no?, a la distribución de los recursos entre los distintos niveles de gobierno. La descentralización fiscal es un concepto bidimensional, ¿no? Considera, por una parte, tanto la participación en los recursos, la participación de los gobiernos subnacionales en la torta, tanto desde la perspectiva de los ingresos como desde la perspectiva de los gastos, y por otra parte también alude a las competencias, a la capacidad con que cuentan estos gobiernos subnacionales para disponer libremente, ¿no?, y no de forma condicionada, de los recursos que tienen a su haber.
¿no? Como señalaba, y si bien es útil entender esta manera de concebir la descentralización y estas tres ramas, son conceptos propios de la ciencia política, ¿no? Son los que se utilizan en general en el debate público chileno, son los que aparecen en los diarios e incluso en el Congreso, pero cabe señalar, y esto es un breve paréntesis para ser riguroso, que jurídicamente hablando la descentralización, al menos en el caso chileno, tiene un concepto mucho más restringido, quizá en dos aspectos fundamentales, ¿no? Por una parte, nosotros hablamos de descentralización política. En estricto sentido, en los estados unitarios como el chileno no hay descentralización política, porque la descentralización política se entiende más bien con la multiplicidad de fuentes originarias del poder político, ¿no? Y en general se identifica con la función legislativa, que existan congresos en los distintos niveles subnacionales. Por lo tanto, hay, jurídicamente hablando, descentralización política solamente en los estados federales, no en los estados unitarios como el chileno. Hay un primer elemento de restricción. Y un segundo elemento de restricción dice relación con que la Constitución y nuestro sistema habla de descentralización, y cuando habla de descentralización no habla, ¿no?, como nosotros decíamos, este conjunto de reformas institucionales destinadas a lo que ya señalé, sino que habla como un sistema de organización administrativa o como una técnica de traspaso de competencias, ¿vale? El artículo 3 de la Constitución establece, que es importante tenerlo a la vista porque vamos a ver que hay dos partes fundamentales en el debate constitucional en donde se toca, si se quiere, este tema más territorial, el artículo 3 y el capítulo 15, ¿no?, de la Constitución. En el artículo 3 se establece que el Estado de Chile es unitario, y el inciso segundo, ¿no?, que la administración del Estado será funcional y territorialmente descentralizada o desconcentrada en su caso de conformidad a la ley. O sea, cuando la Constitución en el artículo 3 habla de descentralización, lo está viendo no como un sistema de organización administrativa, como un tipo o técnica de traspaso de competencia, de traspaso a un órgano que tiene personalidad jurídica y patrimonio propio, ¿no? En eso reside quizá la principal característica de la descentralización, a diferencia de las otras técnicas de traspaso, ¿no? Por ejemplo, un municipio, ¿no?, que tiene personalidad jurídica y patrimonio propio. A diferencia de la desconcentración, en donde se traspasa a un órgano que actúa con la personalidad jurídica del fisco, con la personalidad jurídica del Estado, y que tiene un vínculo de jerarquía con quien le traspasa la competencia, ¿no? Y la delegación, que es revocable y se hace a través de un acto administrativo, pero no cabe entrar en eso. Lo que me interesa transmitirle a nivel conceptual es que nosotros vamos a usar un concepto más bien propio de la ciencia política, que es el que se utiliza en general, desde la perspectiva no de los fines, sino que de los medios, una herramienta, son las reformas institucionales para conseguir esto, y que es un concepto que estrictamente es tributario más de la ciencia política que del derecho, donde la concepción, jurídicamente hablando, es mucho, mucho más restringida. Eso respecto del concepto, ¿no? ¿Cuáles son, enseña la literatura, los principales riesgos y beneficios asociados al proceso? ¿Por qué me interesa señalar esto? Porque mirándolo teóricamente, que es el listado que voy a enseñarles, uno después puede responder a la pregunta, bueno, ¿no?, atendido estos beneficios, atendido estos riesgos, mirado el caso chileno, cabe avanzar en el proceso de descentralización. En términos muy breves, ¿no?, hay un listado de beneficios, teóricamente hablando, asociados al proceso. Yo diría más o menos estos 6, ¿no? En primer lugar, hay un acuerdo sobre el efecto positivo que tiene una mejor asignación de recursos la descentralización, dado que los niveles subnacionales de gobierno tienen mejor información para tomar decisiones, ¿no? Si las decisiones se toman más cerca de los problemas, si las decisiones se toman con más conocimiento, es más posible tomar mejores decisiones, ¿no? Y esto se da especialmente en el ámbito de las políticas públicas locales, como educación, como salud. En segundo lugar, existen lo que podríamos denominar bienes públicos locales, ¿no? Es decir, ese tipo de bienes que generan un beneficio en un área geográfica limitada. ¿Y qué es relevante acá? ¿No? Que las personas pueden influir sobre la provisión de este tipo de bienes, tanto a través del proceso político, votando, pero también eligiendo dónde vivir, ¿no?, lo que se conoce en literatura como votar con los pies. De esta manera, y en un contexto descentralizado, los gobiernos subnacionales van a tender, ¿no?, a ofrecer servicios adecuados a las necesidades, a las preferencias de sus votantes. Van a competir, ¿no?, por atraer residentes, y se van a especializar, consecuentemente, para suplir las necesidades de ciertos grupos específicos, ¿no? Si las decisiones respecto de este tipo de bienes fueran nacionales, centralizadas u homogéneas, en definitiva, los distintos grupos no podrían tener más de aquello que prefieren, ¿no? En tercer término, teóricamente la descentralización ayudaría a que los territorios se involucren más en las políticas públicas.
supervisando y monitoreando a sus autoridades, ¿no? Si la ciudadanía percibe que es considerada en el proceso de toma de decisiones, es muy probable, ¿no?, que va a aumentar su interés en los temas de decisión pública, y si estamos en una crisis de confianza, de afectación o afección, ¿no?, respecto a las confianzas, eso evidentemente que es una cuestión deseable. En cuarto lugar, también hay evidencia que el proceso de descentralización lleva a una distribución más equitativa de los recursos entre los territorios, fundamentalmente contribuyendo a que las zonas más rezagadas acorten las brechas respecto del promedio. Hay evidencia empírica que en el caso chileno demuestra que esto fue así, al menos en el caso de las competencias en materia de salud. También hay, en quinto lugar, documentación internacional que indica, ¿no?, que la descentralización, especialmente la fiscal, tiene efectos sobre la satisfacción de vida de las personas. Y también yo añadiría un sexto beneficio, ¿no?, y vinculado mucho al proceso, que tiene que ver con la crisis chilena, ¿no? Me parece a mí que en la crisis política chilena se hubiese respondido de manera muy distinta, ¿no?, si Chile fuese un país verdaderamente descentralizado. Si uno mira los datos, las encuestas de opinión, los estudios, como la de la misma Fundación Piensa, la del CEP, la encuesta Bicentenario, y las que se han hecho posterior al 18 de octubre, uno ve claramente que la ciudadanía valora de mejor manera a las autoridades locales, y consecuentemente es imaginable, ¿no?, que si éstas tuviesen un set de herramientas perfeccionado para afrontar de mejor manera los problemas públicos, también esas decisiones serían más legítimas o contarían con mayor legitimidad por parte de la ciudadanía. Creo que la descentralización hubiese sido una buena manera de enfrentar mejor este proceso, pero actualmente también es un buen remedio acercar la toma de decisiones a las personas a la crisis. ¿Cuáles son también teóricamente los principales riesgos asociados al proceso de descentralización? Anoto esos cuatro, ¿no? En primer lugar, me parece importante señalar, evidentemente, que los beneficios que señalábamos anteriormente van a ocurrir en el caso de provisión de bienes públicos locales, ¿no? Es decir, aquellos cuyo nivel óptimo varía en las distintas jurisdicciones territoriales. En el caso de los bienes públicos nacionales, que son aquellos, si uno quiere, qué sé yo, que se demandan de forma homogénea, ¿no?, en todo el país, evidentemente que descentralizar ese tipo de bienes o la provisión de ese tipo de bienes va a llevar a un caso subóptimo, ¿no? Va a ser una provisión de bienes de menor eficiencia, ¿no? Evidentemente que las burocracias centrales, estatales, son más eficientes para proveer cierto tipo de servicios, además porque muchas veces pueden atraer mejor talento. Por lo tanto, acá la pega es desentrañar cuáles son los bienes y servicios que debiesen proveerse públicamente, localmente, o a qué nivel. En segundo lugar, hay un riesgo de la descentralización asociado a los ingresos, ¿no? Un eventual riesgo, ¿no?, de efectos distributivos negativos en la medida que se podrían beneficiar zonas con más recursos. Esto más vinculado a la descentralización fiscal, ¿no? Las zonas con más recursos podrían traer más inversiones y, consecuentemente, profundizar las brechas. En tercer término, en caso de entregarse atribuciones fiscales, ¿no?, a los niveles subnacionales, existe la posibilidad de que estos compitan por impuestos más bajos, ¿no? Yo atraigo inversión bajando los impuestos y atraigo residentes bajando los impuestos. Y esto, que a mí me parece como una posibilidad positiva, hay que hacerse cargo de los riesgos, puede eventualmente, esto enseña la teoría, ¿no?, dañar el equilibrio fiscal general, ¿no? Además, si uno le otorga a los niveles subnacionales la posibilidad de endeudarse, que actualmente no la contempla el ordenamiento jurídico chileno, y a mí me parece que tampoco debiese contemplarla, eso, si es que lo contemplásemos, a nivel agregado podría evidentemente hacer o generar un déficit fiscal insostenible. En términos sencillos, de alguna manera el centro pierde control sobre la estabilización macroeconómica. Y también en la literatura se describe, en cuarto lugar, un riesgo de caudillismo, ¿no? Es decir, hay quienes afirman que la cercanía de los gobiernos locales a las élites locales, existe un riesgo que éstas capturen, ¿no?, al gobierno, y consecuentemente hay un riesgo de caudillismo o de clientelismo, ¿no? Teniendo a la vida este set, ¿no?, de riesgos y de beneficios, cabe preguntarse por el caso chileno, ¿no?, para ver si es útil y necesario avanzar en descentralización y cómo nos hacemos cargo de estos riesgos, que es el tercer elemento de la presentación, ¿no? ¿Cuál es la situación de Chile comparativamente hablando con otros países? ¿Qué tan descentralizados o centralizados somos? Y acá me interesa mostrarles dos datos. Este es el principal. La lámina, un gráfico que le robé a Ignacio Irarrázaval, del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica. Chile, nosotros lo sabemos, ¿no?
quizá la audiencia hoy día es principalmente de regiones o de provincia, como se decía antes. Es un país en extremo centralizado. Nosotros vivimos en carne propia, ¿no? Esto de que Santiago es Chile, que Dios está en todas partes pero atiende en Santiago. Como dirían los abogados, es un hecho público y notorio que no requiere prueba, el que Chile es un país en extremo centralizado, ¿no? Y esto se da en distintos ámbitos, ¿no? ¿Qué podemos ver en la lámina en atención al tiempo? La lámina muestra el grado de centralismo de Chile desde la perspectiva de los gastos, ¿no? En el eje vertical está el gasto público nacional como porcentaje del PIB, y en el eje horizontal el gasto público subnacional en Chile como porcentaje del gasto público total. Acá vemos dos consecuencias, o sea, dos datos fundamentales. Por una parte, desde la perspectiva de los gastos, si uno lo compara con los países unitarios de la OCDE, que son el resto de los países que ahí aparecen, lo primero, Chile cuenta con un bajo gasto público total, ¿no? Un 25.6% del PIB, que está claramente bajo el promedio de la OCDE. Y por otro lado, y este es el dato que más nos interesa ahora, y que da cuenta, ¿no?, del grado de centralismo en Chile, ese gasto público, y abajo ese gasto público en Chile se encuentra altamente centralizado, ¿no? Siendo solamente el 14.5% de ese gasto público de administración subnacional, ¿no? Eso se ve ahí en la parte, en el eje vertical del gráfico. Es decir, que estemos tan a la izquierda, el puntito rojo habla cuenta del grado de centralización en el gasto. ¿Qué es importante? Si nos comparamos con los países unitarios de la OCDE, obviamente si incluyéramos a los federales esto se dispararía aún más, el promedio de gasto subnacional o de decisión subnacional es del 27.4%, en Chile el 14.5%. Para ser estricto con la cifra, esto no considera a los gobiernos regionales, solamente los municipios, que son los puramente autónomos o verdaderamente autónomos. Si agregásemos a los gobiernos regionales, uno le tendría que sumar al 14.5, 2 puntos o 2 puntos y medio, llegando más o menos a 17, lo que sigue siendo muy bajo, ¿no? Comparándonos con lo que es comparable, ¿no?, que son los países unitarios de la OCDE. Y en segundo lugar, desde la perspectiva de los ingresos, vemos que la realidad es muy similar, ¿no? Chile es el país de la OCDE con menor nivel de recaudación fiscal, con 22.9% del PIB, y esta recaudación también, ¿no?, también está fuertemente centralizada, ¿no?, pues solamente el 16.5% de los impuestos recaudados proviene de la recaudación local, ¿Qué me interesa mostrarle con esos datos? Y en el tiempo que me lo permitan, es decir, frente a la pregunta de qué tan descentralizados, somos muy centralizados. Poquito, mucho, muchísimo. Somos un caso anómalo de centralismo, ¿no? Esto es más bien desde la perspectiva de la descentralización fiscal, pero desde la descentralización política, por ejemplo, ya lo podremos conversar, Chile es el único país de la OCDE, el único, que todavía no elige democráticamente a su máxima autoridad regional. Por lo tanto, la elección de los gobernadores regionales es, de alguna manera, ponernos al día en algún punto en términos de descentralización. En cuarto lugar, visto, ¿no?, más o menos cuál es el concepto, ¿no?, entender la descentralización como un medio para conseguir un determinado fin, que hay una serie de beneficios y riesgos teóricos asociados a ese proceso, que cabe ponderar según el caso particular de cada uno de los países, que en el caso particular chileno, Chile es un país, mirando la experiencia comparada, muy centralizado. Cabe preguntarse, o eso hizo, ¿no?, o llegó a la conclusión evidentemente que la clase política chilena ha decidido, más en las palabras que en los hechos, pero también en los hechos, avanzar, ¿no?, en un proceso de descentralización, ¿no?, en un proceso que permita traspasar competencias a los niveles subnacionales, traspasar recursos a los niveles subnacionales y permitir grados de participación en las decisiones, particularmente a través de la elección democrática de autoridades. ¿En qué está muy brevemente el proceso actual? Hay 4 normas fundamentales para hacer referencia, por así decirlo, al estado de las cosas, ¿no? Que son, hay una reforma constitucional del año 2009, ojo, 2009, que permite o que establece la elección directa de los consejeros regionales, y también, y esto es importante, el 2009 mandata a la ley para que regule un mecanismo de traspaso de competencias desde el nivel central al nivel regional. ¿Por qué me interesa hacer énfasis en que es del 2009? Porque actualmente, en torno a la discusión de la elección de gobernadores regionales, muchas veces se dice, oiga, mire, sabe que no hay tiempo, estamos legislando contra el reloj. Está bien, efectivamente muchas veces se legisla contra el reloj, y se trató de, mira, posterguemos la elección para 6 meses más. Oiga,
está bien que la ley esté mala, que yo creo que sobre todo la ley sobre fortalecimiento de la regionalización quedó muy mala. Está bien, ¿no?, que esté mala, pero la excusa del tiempo me parece que no da lugar, ¿no? Hace 11 años está aprobada y ya está en la Constitución el mandato al legislador, al Congreso, para que regule bien el mecanismo de traspaso de competencias, lo que hizo varios años después, pero desde hace 11 años está el mandato, por lo tanto, más que falta de tiempo, lo que ha habido falta de voluntad política. Eso en la reforma del 2009 de la Constitucional, y en la reforma constitucional del 2017 se establece la elección directa del gobernador regional. Luego hay dos leyes, la 21.000, me avisan ahí cómo voy con el tiempo, la 21.073 y la 21.074, que son las leyes que implementan estas dos reformas constitucionales, es decir, regulan la elección de gobernadores regionales y establece una serie de competencias, funciones, mecanismos para avanzar en lo que denomina el fomento de la regionalización. Y me interesa detenerme en las leyes para darle un poco de cuenta de en qué está el proceso actualmente, o cómo quedó, si se quiere, el esquema institucional a nivel subnacional. Lo que hacen estas leyes es lo principal, la elección democrática del intendente y el mecanismo de traspaso de competencias. Me voy a referir en detalle a ellos. Pero además, se establece la figura del delegado presidencial regional, y esto también como elementos útiles para el debate, que al final va a ser el representante del presidente de la República en la región. Muchas de las funciones que actualmente va a ser designado, muchas de las funciones que actualmente tiene el intendente van a estar radicados en él, o en ella, fundamentalmente las funciones de gobierno interior y de seguridad pública, y además la dirección de los servicios que se vinculan con el presidente de forma directa a través de un ministerio. Va a tener mucho poder, una figura muy importante designada, el representante del presidente en la región. Además, y junto a él, va a haber un gobernador regional, electo democráticamente. Para ser electo requiere el 40% de los votos, si no, ahí va a haber segunda vuelta. Va a ser el gobernador regional el órgano ejecutivo del gobierno regional, va a presidir el consejo regional y va a ser el jefe de servicio, digamos, de los servicios administrativos del gobierno regional, y los que eventualmente después, cuando algunos se traspasen. Propone al CORE el proyecto de presupuesto regional, formula políticas de desarrollo para la región y esto es muy relevante, solicita, previo a aprobación del Consejo Regional, las transferencias de competencias al nivel central. Ya me voy a referir a este proceso, pero es el encargado de solicitar al nivel central que se le traspasen una o más determinadas competencias. Va a estar el delegado presidencial provincial, que de alguna manera va a cumplir el rol parecido que hoy día cumple el gobernador. Se establecen una serie de funciones y atribuciones, se establece la administración de las áreas metropolitanas, y lo que es muy relevante, y a mi juicio quedó muy mal regulado, por el tiempo no vamos a poder entrar en detalle, pero esta ley establece un mecanismo de traspaso de competencias. Lo que hace el legislador, por mandato constitucional, es más que establecer a fuego una lista de competencias, funciones, atribuciones que las regiones van a tener en este proceso, lo que hace es decir, mire, en un determinado grupo de materias, que son 3, fomento productivo, desarrollo social y cultural, y ordenamiento territorial, en estas 3 materias, los gobiernos regionales, hay 2 cosas. Uno, o el presidente puede traspasarles competencias, ¿no?, a través de un acto administrativo, qué sé yo, o los gobiernos regionales pueden solicitar esas competencias. A mi juicio, el procedimiento, y por lo tanto uno aspira, ¿no?, hay una serie de elementos de detalle, pero uno aspira que en el tiempo, un gobernador regional electo, con el peso de sus votos, que van a ser muchos, pueda ir iniciando y dando pie a un proceso de traspaso de competencias, de ir pidiendo competencias, pidiendo servicios, y consecuentemente los gobiernos regionales se pueden ir robusteciendo, reconociendo la heterogeneidad que existe entre los distintos, ¿no? Pueden haber competencias que nos haga sentido tener en la región de Valparaíso y que no tenga mucho sentido tener en la región de Magallanes. Por lo tanto, es bueno que exista un mecanismo para que las regiones, por así decirlo, puedan ir pidiendo estas competencias. Del esquema actual, importante el gobernador regional electo y el establecimiento de este mecanismo de traspaso de competencias que, y después quizá lo podemos alargar en la conversación, a mi juicio, quedó muy mal regulado, sobre todo porque está muy centralista, ¿no? En definitiva, el único que va a poder, al final, es el presidente de la República, ¿no?, el que de oficio va a traspasar una competencia y siempre va a tener la última palabra y puede rechazarnos las peticiones de competencia. Y finalmente, y para ir terminando y estar bien en el tiempo, entendiendo los 4 elementos anteriores, sí me parece interesante dejar planteada la inquietud, como decía al principio, de que la cuestión de la distribución territorial del poder, parte importante de esa discusión, tiene una componente constitucional que es relevante, ¿no?
y por lo tanto este proceso constitucional, ¿no? en el que estamos involucrados, sea que gane la opción apruebo, sea que gane la opción rechazo, es un buen momentum, ¿no? Una buena oportunidad para debatir, ¿no? cómo distribuimos territorialmente el poder en Chile. Lo decía al principio, la discusión de la distribución del poder, a mi juicio, se ha centrado equivocadamente en lo vinculado a la distribución horizontal, a cómo se distribuye, a cómo en el fondo morigeramos las facultades que tiene el presidente de la República, y avanzamos a un sistema menos presidencialista, parlamentarista o de semipresidencialismo. Me parece que es una discusión válida, legítima, yo creo que es muy de élite, ¿no? Poco real, muy de élite, pero hay otra discusión de distribución de poder que no es tan de élite, que es mucho más real, ¿no? Y que quienes, yo creo que esto a veces no lo perciben bien quienes nacen o viven en Santiago, y disculpen acá el provincianismo camiseteado, pero que uno que vive en regiones sí lo vive, ¿no? Tanto por lo que sufre el centralismo como porque uno tiene una forma de relacionarse en sociedad de modo distinto, ¿no? En donde hay elementos muy relevantes que a veces pasan desapercibidos en las grandes metrópolis, que tienen que ver fundamentalmente con la integración, con el paisaje, con la escala humana en la que se construyen las cosas, con hacer las cosas de abajo para arriba, con la importancia de los barrios, de lo chico, en fin. Dicho eso, ¿qué aspectos de este debate cabe, ¿no? incrustar en el debate constitucional? La Constitución habla en dos partes, ¿no? de descentralización, quizá el tema que nos convoca. Uno, el artículo 3º, establece que Chile es un Estado unitario, ¿no? ¿Qué significa eso? Que existe un solo centro de impulsión política y administrativa en contraposición a los estados federales, ¿no? En donde existen múltiples centros de toma de decisiones, múltiples centros de impulsión política y administrativa. En cada unidad un poder ejecutivo, un legislativo, un judicial, en fin. En Chile nadie propone, ¿no? o muy poquitos, avanzar hacia un Estado federal, ¿no? Por diversas razones, por la homogeneidad de la nación chilena, y también porque ha fracasado históricamente, ¿no? Está el fracaso del proyecto federal del año 1826, por lo tanto todos más o menos están de acuerdo en mantener el carácter unitario del Estado, pero me parece que es importante a ese carácter unitario ver cómo poder hacer un traje más a la medida para avanzar, sin llegar al Estado federal, a un proceso de descentralización que le dé más herramientas a los gobiernos subnacionales, ¿no? Por lo tanto, me parecería útil ahí quizás incorporar, por ejemplo, la noción de que Chile es un Estado unitario y descentralizado. Ahora, más que esa discusión, a mí me parece relevante la que tiene que ver, y con esto termino, Marisol, Carolina, Verónica, la cuestión relativa a la división administrativa de nuestro país. Chile, lamentablemente, a mi juicio, está viviendo hace un tiempo un proceso de atomización de sus regiones, ¿no? Y con nuevas regiones y nuevas regiones, estamos de alguna manera volviendo, ¿no? A las antiguas 24 o 25 provincias que existían con anterioridad al año 74. A mí me parece que ese proceso de atomización de las regiones es un proceso nocivo para el fin descentralizador, porque en definitiva se pierde peso específico respecto de Santiago, ¿no? Si Concepción podía ser quizá, o el Biobío podía ser un buen contrapeso a Santiago, por ejemplo, bueno, con la división, con la región del Ñuble, me parece, ¿no? Que ese peso específico, ese contrapeso va a ser menor. Por lo tanto, a mí me parece que hay que, por una parte, terminar con este proceso de atomización y en su caso pensar, y el momento constitucional es bueno para eso, en avanzar, ¿no? Hacia unidades territoriales quizá más grandes, 5, 6, 7 en Chile, que tengan capas profesionales, capacidad instalada, que sean población, en fin, recursos, capaces de ser efectivos contrapesos y unidades territoriales que propiamente no sean regiones. Por lo tanto, me parece que hay un tema muy importante que repensemos nuestras regiones, por una parte, y por otro lado que incorporemos, ¿no? Quizá alguna voz que dé un impulso mayor para que el proceso de descentralización chileno sea más intenso. Hice lo posible, creo que cumplí con el tiempo, así que vuelvo a agradecer la invitación a los presentes y ahí quedo atento, Carolina, a la conversación. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Pablo Rodríguez, director ejecutivo de Fundación Piensa, por tu exposición. Ahora presentamos a nuestro siguiente expositor. Se trata del abogado Jorge Bermúdez Soto, Contralor General de la República desde diciembre de 2015. Es licenciado en Ciencias Jurídicas por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, máster en Derecho Comunitario Europeo por la Universidad Autónoma de Madrid y doctor en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid. También realizó estudios de posgrado en Derecho Ambiental en las universidades alemanas de Gießen y de Heidelberg. En cuanto a su experiencia académica, desde el 2013 es profesor de pregrado y posgrado en Derecho Administrativo y Ambiental en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.
Ha trabajado en el sector público como funcionario de diversas instituciones de la Administración del Estado, como la Corporación Nacional Forestal, el Consejo de Defensa del Estado y la División Jurídica de la Subsecretaría de Pesca. Además, ha sido asesor jurídico de diversas entidades estatales y organizaciones internacionales. Junto con ellos, el actual Contralor ha escrito numerosos libros y artículos en revistas especializadas tanto en Chile como en el exterior, relacionados con el derecho administrativo y ambiental, que son referentes de la disciplina. Bienvenido, don Jorge Bermúdez, Contralor General de la República. Contralor, un momento que tiene silenciado el micrófono, lo vamos a desmutear. Todavía no lo escuchamos. ¿Ahora me escuchan? Ahí sí, perfecto. Perfecto. Gracias. Bueno, buenos días nuevamente. Gracias, Carolina, por tus palabras y muchas gracias por la invitación. Pensé que debe haber sido gracioso verme hablar y que no se escuchará nada, ¿no? Gracias por la invitación a la Cámara Chilena de la Construcción en su oficina regional que tiene esta iniciativa de esta ruta constitucional y de ir discutiendo distintos temas, como el de hoy, el de la centralización y descentralización. Yo tengo hecho una presentación, no tengo un PowerPoint como les había anunciado, pero después creo que la gracia de haber escrito las palabras es que a lo mejor si alguien se interesa, después las puede volver a leer y las puede criticar viendo efectivamente lo que yo dije. También tiene un riesgo porque quiere decir que las pensé un poco más, ¿no? Entonces eso también me puede poner en aprietos. Pero la verdad que creo que cuando uno habla de temas de centralización y descentralización, sobre todo alguien que tiene como la historia personal como la mía, que en el fondo es una persona que por una casualidad está desempeñando un cargo de nivel nacional, pero que en realidad siempre he tenido una vida tanto personal como académica y profesional desde la región, obviamente que uno se siente mucho más cómodo pudiendo hablar de estos temas. Yo quisiera en mi exposición referirme sobre todo a los riesgos de la descentralización que viene. Yo creo que en parte Juan Pablo, que hizo realmente una presentación estupenda, te felicito Juan Pablo si se me permite, de verdad siempre fuiste muy buen alumno y ahora se demuestra que eres un excelente profesional. Me siento incluso un poco intimidado de estas humildes palabras que voy a leer a partir de tu exposición tan fundada, pero creo que va a alcanzar muy bien. Yo quiero sobre todo centrarme en esa parte a que te referiste de los riesgos, ¿no? de la descentralización. Yo creo que ahí tenemos que poner también el acento para que esto no sea un fracaso. Y yo creo que con la entrada en vigencia de las leyes 21.073 y 21.074, a las que hacía alusión Juan Pablo, la elección de gobernadores regionales, obviamente, el eventual traspaso de competencias hacia los GORES, hacia los gobiernos regionales y todo lo que eso va a implicar, obviamente nos va a plantear algunos desafíos. Hay algunas cuestiones centrales, por un lado respecto de la elección de los gobernadores mismos, ¿no? ¿Cómo va a quedar configurado el panorama político, por ejemplo? En que obviamente el presidente de la República o futura presidenta de la República puede no tener el mismo color político del gobernador regional. También va a haber cuestiones respecto de las competencias, en que seguramente nos vamos a tener que acostumbrar a que, tal como se señaló, va a haber regiones que van a tener algunas competencias distintas de las de otras. Y también, sobre todo, y esto me importa muchísimo, sobre todo por el rol que desempeño desde hace ya casi 5 años, que es el del financiamiento. Es decir, si con la forma actual del financiamiento de los GORES, estos van a ser capaces de llevar adelante sus funciones y que en definitiva se deben traducir en alcanzar un desarrollo más equitativo entre las regiones. Y también cuáles deberían ser los resguardos que se deberán tener para cuidar esos recursos que son recursos públicos. Y centrándonos solo en este último aspecto de la descentralización, es decir, en lo que se denomina como la descentralización fiscal, me parece que hay que fijar la mirada sobre todo en la formulación de propuestas que existen ya hoy día a propósito de las fuentes de financiamiento, en la gestión presupuestaria y en los desafíos institucionales que los GORES van a tener y que obviamente desde la perspectiva de la Contraloría General de la República, sobre todo plantea desafíos en cuanto al control y a la rendición de cuentas, que es algo que obviamente a mí me quita el sueño. Existe una serie de propuestas, como decía, que deberían ser estudiadas en profundidad seriamente respecto de los proyectos de ley que necesariamente van a venir
para poder avanzar en un proceso de descentralización, y en particular en un proceso de descentralización fiscal. Y es aquí donde se avisora un gran riesgo que me parece pertinente poner de manifiesto en esta ocasión. El proceso de descentralización política que se vivirá con la elección de los gobernadores regionales lleva implícito, pero sobre todo explícitamente, la promesa de que los beneficios económicos y sociales del desarrollo se distribuirán de una manera más equitativa entre las regiones y también al interior de ellas. También al interior de las regiones hay centralismo. Si dicha regulación no es dictada, es decir, si no avanzamos en una suerte también de descentralización fiscal probablemente, y me refiero sobre todo a una que permita que existan efectivamente recursos para la consecución de esa descentralización, o si se tarda en demasía en que esto ocurra, cosa que, como ha expuesto Juan Pablo, en estos 11 años que hemos tenido de plazo para hacerlo, no sería muy raro que ocurriese, nuevamente estaremos en una situación de expectativa no cumplida, lo que aumentará, si cabe, la desconfianza de la ciudadanía en la clase política. A continuación quisiera hacer una breve referencia general a algunos aspectos del proceso de descentralización que viviremos próximamente. Muchas de las ideas que voy a plantear ya las dije en otra ocasión, por lo tanto no son tan originales, pero me parece que revela el momento en que nos encontramos. Estas reflexiones las agrupo en 3 preguntas. ¿Para qué es necesaria la descentralización? ¿Cuáles son las condiciones de la descentralización y qué riesgos tiene? Para comenzar, quisiera intentar responder a la pregunta de ¿para qué es necesaria la descentralización? Y para eso voy a recurrir a 3 clases de argumentos. En primer lugar, creo que para responder a esta pregunta de ¿para qué es necesaria la descentralización? Es necesario hacer una referencia al mandato contenido en el artículo 3º de la Constitución. Esta disposición, en el inciso 3º del artículo 3º, contiene una declaración que a mí me parece extraordinaria por su profundidad, pero también extraordinariamente pasada por alto cuando se señala que los órganos del Estado promoverán el fortalecimiento de la regionalización del país y el desarrollo equitativo y solidario entre las regiones, provincias y comunas del territorio nacional. Probablemente, si pasásemos por el sedazo de esta norma a la ley de presupuesto, por ejemplo, que se dicta todos los años, a la reforma tributaria, a la normativa ambiental, a la normativa en materia de construcción, dado que estamos en la Cámara, etcétera, o bien si pasásemos por este mismo sedazo las decisiones de inversión pública, llegaríamos a que pocas veces se ha tenido a la vista este deber de promoción del fortalecimiento de las regiones y mucho menos el deber de desarrollo equitativo de los territorios. Hay una segunda razón para responder afirmativamente la pregunta de por qué es necesaria la descentralización. El desarrollo de las regiones y en definitiva del país se logra con un mayor nivel de descentralización. En este punto no hay ninguna receta mágica, o tampoco es que tenga una fe ciega en que la descentralización política sea la panacea del desarrollo. Sin embargo, existe evidencia suficiente como para apoyar este proceso, sin perjuicio de señalar claramente los riesgos a los que me voy a referir un poco más adelante. Y sobre este punto me voy a quedar hasta acá porque creo que ya se hizo una referencia suficiente por parte de Juan Pablo. En tercer lugar está la inercia centralizadora, y ese es el tercer argumento en esta parte. Me quiero referir a que es necesario contar con instrumentos necesarios para alcanzar esta descentralización. Contar con esos instrumentos, no solo dejarlos a la libre iniciativa. Un antiguo trabajo del ex ministro de Hacienda, Felipe Larraín, en un texto sobre temas relativos a descentralización, descartaba que solo el mercado pudiese favorecer el desarrollo de las regiones. Y algo similar se plantea en el texto de Pedro Fierro y Patricio Aroca sobre Concentración y centralismo, una mirada territorial a nuestra crisis, publicado en la página de internet de la Fundación Piensa. Lo que ocurre es que en nuestro país existe una especie de, comillas, inercia centralizadora, lo que lleva, diría yo, en particular a que jóvenes profesionales o técnicos proyecten su carrera solo en Santiago. Santiago es Chile, y si uno no estudia, trabaja o vive en la capital, se hipotecan las posibilidades de desarrollo personal y profesional. Esa es la creencia más acentuada. En mi calidad de jefe de un servicio, de una institución, que tiene oficinas en todas las regiones, puedo afirmar que esto es así. Cuesta demasiado convencer a los profesionales para que se trasladen a ciertas regiones. No quiero nombrar ninguna para no ofender. Y una vez que el funcionario llegó al nivel central, es prácticamente imposible moverlo a una región, ni siquiera a Rancagua o Valparaíso. Lo anterior, visto desde una perspectiva estrictamente económica, resulta bastante incomprensible, considerando que los sueldos se asignan por grados fijos y que son equivalentes de una región a otra, salvo ciertas asignaciones. Pero en realidad la explicación está más
por el lado no de los sueldos, sino que por los servicios, en particular los de educación y de salud, que existen en la capital, frente a la mayoría de las regiones a los que me referiré un poquito más adelante. En segundo término, quisiera referirme a las condiciones para la descentralización. Y aquí también me gustaría hacer 3 grupos de respuestas. En primer lugar, respecto de las capacidades institucionales. Así como los conocemos, los GORES no son capaces de asumir nuevas competencias. Y no es probable que puedan asumir nuevas competencias por mucho que exista un interés político, incluso del nivel central, para poder traspasar esas competencias o incluso entregándoles recursos para ello. Lo que ocurre es que los GORES, y es lo que ha ocurrido con buena parte del Estado, no solo con los GORES, es lo que en realidad yo denomino como la paradoja del maestro Cárdenas. Tal vez algunos de ustedes lo recordarán o habrán escuchado de él. Esta es la historia de una persona que de la noche a la mañana, por un golpe de suerte, se volvió millonaria. Efectivamente, es uno de los casos más recordados en que el maestro Cárdenas, quien hacia fines de la década de los 70 del siglo pasado, obtuvo un premio cercano a $1 millón en un juego de azar, la Polla Gol, que en realidad no sé si todavía existe. Luego de vivir la farra de su vida el maestro Cárdenas, la inesperada fortuna fue dilapidada, quedando el maestro Cárdenas más pobre de lo que era antes de recibir el premio. Lo que le ocurrió al maestro Cárdenas es el típico caso de una persona que repentinamente se encuentra con algo que no es capaz de gestionar. Algo parecido nos puede estar ocurriendo con el Estado y que de forma más aguda nos puede ocurrir con los GORES. Hoy en día los GORES, con los intendentes a la cabeza, tienen en realidad una actitud más bien pasiva y obsecuente con el gobierno de turno al momento de la discusión presupuestaria. Pero si nada cambia, en el futuro próximo, los GORES, ahora con el gobernador regional electo a la cabeza, de facto se va a transformar en un actor muy relevante de la discusión presupuestaria. Y si nada cambia, lo que ocurrirá es que será un constante aumento del gasto público en el ámbito regional. Es una sed insaciable por contar con más recursos por parte de las regiones. El problema es que, al igual que en el caso del fatídico maestro Cárdenas, si nada cambia en los GORES, del punto de vista institucional, es decir, si no son apoyados y reforzados institucionalmente, por muchos recursos que se aporten, los GORES serán incapaces de emplearlos de una manera económica, eficaz y eficiente. Existen demasiados ejemplos que dan cuenta de esta incapacidad. Y aquí quisiera mostrarles simplemente la portada de un libro, este librito que nosotros hicimos hace un par de años en la Contraloría, que se llama Estudios sobre observaciones y recomendaciones en la ejecución de los contratos de obra pública, que yo creo que es muy pertinente dado que estamos en el contexto de la Cámara. Y aquí nos muestra solo historias, desgraciadamente, de fracaso en el uso de los recursos públicos en el ámbito regional. Probablemente porque desde la Contraloría debemos de lidiar día a día con historias de fracaso de la gestión pública, es que esta mirada no puede ser, por lo menos la mía, la del vaso medio lleno. Al revés, las fiscalizaciones llevadas a cabo en los últimos años por la Contraloría dan cuenta de una serie de males de que adolece la administración del Estado subnacional, sobre todo en la gestión de los recursos. Sin ir más lejos, cabría preguntarse qué tan bien o qué tan mal, porque algunos sí lo hicieron bien, han gestionado los GORES el programa de entrega de alimentos a propósito de la pandemia. Un segundo punto vinculado al anterior es el de las capacidades profesionales. Cuesta mucho atraer, como ya decía, capacidades profesionales a las regiones, y esto no tiene tanto que ver con el nivel de sueldos, sino sobre todo con el nivel de servicios de salud y de educación. Fíjense que hace muchísimos años que la ley de ENAMI, por ejemplo, dice que su casa central debe estar en Copiapó. Eso nunca ocurrió. Y eso que lo dice la ley. En eso todas las regiones pierden frente a la región metropolitana, en servicios educacionales y de salud. Para una descentralización exitosa es necesario contar con capacidades profesionales competentes y bien capacitadas, actualizadas en todas las regiones. Para eso, por ejemplo, sería deseable fortalecer la academia municipal que organiza la Subdere, o mejor aún, dotar de identidad propia, por ejemplo, al Centro de Estudios de la Administración del Estado que mantiene la Contraloría General. Aquí me atrevo a proponer algo que no es ninguna novedad, y es que para que el Estado cuente con cuadros bien formados, actualizados y competentes, es necesario formalizar y profundizar las iniciativas de formación de los funcionarios públicos, de todos ellos, de los regionales y los municipales también, y no solo de los que están a nivel central. Finalmente están los bienes y servicios regionales.
El desarrollo equitativo y solidario, a que se refiere el artículo 3º, inciso 3º de la Constitución, se logrará en primer término a partir de bienes y servicios equiparables con el nivel metropolitano. Aquí falta una política de descentralización funcional y material que de alguna manera se equipare con lo que ocurre en otros estados más desarrollados. En este sentido, creo que las universidades regionales, estatales y no estatales, pueden jugar un rol clave. Al respecto, quisiera poner como ejemplo el positivo impacto que genera, por ejemplo, en su región la Universidad de Talca y el efecto de irradiación positiva que genera en la región de Los Ríos la Universidad Austral. Es decir, donde hay buenas universidades, probablemente los GORES tienen, es una percepción, pueden tener un mejor nivel. Y entrando finalmente a la última parte, quisiera referirme a los riesgos de la descentralización y que yo creo que es una preocupación de todos, comenzando por la propia Contraloría, pero en realidad de todos los ciudadanos, porque estamos hablando de recursos públicos. Estos riesgos los podemos agrupar en tres. Por un lado, la ineficiencia o ineficacia del gasto, la descoordinación en el ejercicio de competencias y por último, y corolario de los dos anteriores, el riesgo de corrupción. En primer lugar, la ineficiencia del gasto. Desgraciadamente tenemos demasiados ejemplos regionales que dan cuenta de gastos e inversiones que pueden ser legales en lo formal, que han cumplido con la ritualidad prevista para su aprobación, pero que en caso alguno pasan un test de eficiencia y mucho menos de razonabilidad de una determinada inversión. La Contraloría no controla el mérito de la decisión. No estoy diciendo que lo tenga que hacer, ni siquiera estoy cuestionándome esa posibilidad. Simplemente estoy diciendo que cuando se adopta una decisión de inversión, como por ejemplo la de construir un observatorio en un pequeño municipio, un observatorio astronómico, o un sistema de alcantarillado al vacío, como ocurrió en la región de Aysén, no se puede poner en duda dicha decisión. Pero en realidad, si es que se decide hacerlo, debe hacerse. Y debe hacerse de manera legal, eficaz y eficiente. Este debería llevarse a cabo y los estudios necesarios para su puesta en marcha deberían ser suficientemente fundados para que las autoridades tomasen una decisión acertada. Son demasiados los casos en que ello no ocurre. En segundo lugar está la descoordinación en el ejercicio de competencias. Aquí será clave la puesta en práctica de las normas sobre traspaso de competencias, respecto de las cuales mostraba preocupación también Juan Pablo Rodríguez. En el papel se ven como normas adecuadas, como un proceso que debería funcionar. Esperemos que eso también ocurra en la práctica. No me quiero adelantar porque hay que ver cómo esto opera y hace poco fue aprobado y publicado el reglamento sobre la materia. Finalmente está el riesgo que más nos debe preocupar, que es el riesgo de corrupción. Aquí juega un rol clave, evidentemente, la Contraloría General de la República. Sin embargo, debo hacer presente que el control de la Contraloría corresponde solo al tercer nivel o línea de control administrativo del gasto público. El primer control es el que debe llevar a cabo la propia autoridad regional, como jefe de servicio y como ejecutor de los recursos regionales. Es decir, es el gobernador regional, apoyado por sus unidades técnicas, quien debe preocuparse por ese control. Aquí, el Consejo Regional debería tomarse en serio su rol de fiscalizador también del Ejecutivo. En segundo lugar, está dado por la auditoría interna, que muchas veces se nos olvida. En el Estado chileno, la auditoría interna, el Consejo de Auditoría Interior de Gobierno, por ejemplo, desgraciadamente sigue teniendo muy poco peso. Y en tercer lugar está el control externo a posteriori que realiza la Contraloría. Me preocupa este riesgo y les puedo dar demasiados ejemplos que fundan esta preocupación. Para ir terminando, quiero agradecer que me invitaran a participar de este seminario. Constituye un gran aporte a la discusión acerca de la descentralización de nuestro país, sin duda. Pero si nada cambia, es decir, si no son escuchadas las recomendaciones de centros de estudio como la Fundación Piensa o de otros que han salido últimamente, que son muy fundadas, que son fundadas en opiniones expertas, en un par de años más los ciudadanos nos van a estar diciendo que qué pasó con la descentralización, qué pasó con esos recursos. Y esos expertos nos podrán decir, bueno, se los dijimos y ustedes no hicieron nada. Creo que para que esto ande razonablemente bien debemos escuchar esas opiniones expertas y probablemente contribuiremos no solo a que mejore la confianza ciudadana en sus instituciones, sino también poner a las regiones definitivamente en la senda del desarrollo armónico y equitativo. Muchas gracias por su atención. Agradecemos la exposición de don Jorge Bermúdez, Contralor General de la República. Nos corresponde ahora presentar a quién será el moderador de nuestro conversatorio. Se trata del presidente de nuestro Comité de Vivienda, el señor Andrés Polanco Cabello.
Andrés es abogado y licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad de Chile. Tiene más de 25 años de desarrollo profesional en el sector inmobiliario, con especial énfasis en la asesoría a nivel gerencial y de relaciones institucionales. Actualmente asesora a distintas empresas inmobiliarias y constructoras presentes en varias regiones del país. Además, en su trayectoria gremial, ha sido integrante de mesas directivas regionales, consejero regional y consejero nacional de la Cámara Chilena de la Construcción. Les recuerdo a los asistentes que pueden realizar sus preguntas por el chat y les pedimos, por favor, que se identifiquen. Los dejo entonces con la pantalla para que comiencen el diálogo. Muchas gracias, Carolina. Buenos días a todos y a todas. Especialmente gracias a nuestros invitados de hoy. Las exposiciones creo que han sido de muchísima utilidad, muy enriquecedoras para el cumplimiento del objetivo de las jornadas que la Cámara Chilena de la Construcción Valparaíso ha diseñado, que es en la llamada Ruta Constitucional. Es decir, proveernos de elementos de discusión, de análisis, de información, que nos permita llegar en este camino constitucional que Chile se ha trazado y que está en pleno desarrollo, con mejores, como digo yo, con mejores elementos de análisis, que nos permitan a nosotros tomar mejores decisiones y enriquecernos a nosotros y a nuestros aportes en este proceso. Así que primero que nada, muchas gracias, especialmente porque además esto es una actividad de una delegación regional, por lo cual cobra una mayor importancia atendido al tema que hoy día nos convoca, de nuestra centralización y descentralización. Yo quiero, antes de iniciar la conversación y seguir recogiendo las inquietudes que ya el chat ha estado entregando, ¿no? Simplemente hacer presente que para la Cámara también este es un tema relevante, relevantísimo. Es uno de los ejes estratégicos de nuestro gremio o el desarrollo territorial. Y en ese sentido, también varios de los aspectos que nuestros expositores nos han entregado hoy día han sido recogidos en documentos y en propuestas formales de trabajo. Yo quiero pedirle que nos compartan, y el que quiera puede descargar luego. Especialmente hay un documento que se llama Las 7 propuestas desde regiones, que son las propuestas para el desarrollo territorial. Así que Carolina, Claudia van a compartir y ahí también pueden encontrar ustedes elementos de análisis, y van a ver que muchos de los temas que se han tratado acá también digamos, confluyen en una misma mirada desde distintos puntos de vista, incluyendo, por cierto, el de nuestra Cámara. Bien, ahora iniciamos ya la conversación. Yo primero creo que la pregunta que uno nos le hace primero es, todas estas propuestas y estas advertencias de cómo se puede desarrollar un proceso descentralizador más potente, son materia de la Constitución. ¿Hasta dónde llega una Constitución? ¿Qué es lo que realmente la Constitución está llamada a diseñar o a establecer como un parámetro? ¿Y cuáles son en realidad, como ustedes mismos lo han visto, nos lo han dicho en sus exposiciones, son materias más bien propias de ley, y de desarrollo de ley y de desarrollo de actos administrativos? Ese es el tema, porque en definitiva hoy día estamos invitados, el país está llamado a diseñar una constitución, a pronunciarse sobre una constitución. La que tenemos la enriquecemos o se dicta una nueva. Entonces, ¿qué cosas de una constitución podemos tomar o podemos consagrar? Les dejo abierta la palabra, si quieren. Sí, si te parece, Andrés. Por favor, Juan Pablo. Bien, bueno, a la pregunta, de hecho también ahí leyendo el chat de si es necesario un cambio constitucional para avanzar en descentralización, un poco vinculado a lo que tú dices, no. La verdad, la respuesta para mí es claramente no. Actualmente, con lo que establece la Constitución, perfectamente se puede avanzar en descentralización sin necesidad de crear una Constitución nueva. ¿Qué es lo que...? Sí, a mí me parece que el momento, por así decirlo, constitucional, donde nos estamos haciendo las grandes preguntas, puede ser un buen momento también para impulsar de mejor manera el proceso. ¿A qué hace referencia la Constitución? Al final, por una parte estructuran el poder y por otra parte establecen un catálogo de derechos fundamentales que son un límite a la acción estatal. En donde ahí se entronca, por así decirlo, la descentralización en un aspecto que sí las constituciones tienen que responder a la pregunta, que es respecto a la forma del Estado. Las constituciones típicamente tienen que responder a cuál es la forma del Estado. Y ahí los paradigmas son dos: el Estado unitario o el Estado federal. En el Estado unitario, un solo centro de impulsión política administrativa,
como el caso chileno, en el Estado federal, que se lleva un caso argentino, brasileño, mexicano, Estados Unidos, múltiples centros de toma de decisiones. Esa respuesta ha sido una cuestión esencialmente constitucional, pero en Chile la verdad que no hay mayores voces que aboguen por un Estado federal. No obstante, puede ser teóricamente interesante de comentar, me parece que es un debate que no va a alcanzar ese nivel. Lo que a mí sí me parece muy, muy interesante debatir a propósito del debate constitucional es la división administrativa del país, ¿no? Que actualmente es de regiones, o sea, país, región, provincia, ¿no? Municipio. Sobre todo lo que tiene que ver con las regiones, ¿no? Y lo señalaba un poquito en la presentación. Nosotros creo que llegó el momento para preguntarnos, ¿no? ¿Cuáles son las razones que justifican una determinada unidad territorial? Por una parte, ¿no? Y creo que es necesario avanzar hacia regiones más potentes, con mayor poder, que puedan ser un contrapeso efectivo al centro, ¿no? Y en ese sentido me parece nocivo el proceso de atomización que estamos viviendo. Y si quieren, y esto no es quizá puramente constitucional, pero también aparecen los municipios en la Constitución, yo creo, y con esto cierro, Andrés, que hay un elemento muy olvidado en el proceso de descentralización y que tiene que ver con los gobiernos, no regionales, ¿no? Que están incorporados al proceso, sino que con los municipios, ¿no? A mí los municipios son los grandes olvidados del proceso de descentralización y creo que en un contexto más general de una discusión de modernización del Estado, que sí puede tener una componente constitucional como un indicador o como un camino, creo que hay que responder a la pregunta de cómo llevamos a nuestros municipios, que muchas veces son unas cajas negras, ustedes en el sector de la construcción lo viven especialmente con la tramitología, digamos, interminable, no obstante el necesario control. Evidentemente creo que sí podría ser un buen momento, ¿no? más que el texto constitucional tenga mucho que decir para discutir también en un tercer punto cómo avanzamos en modernización y cómo llevamos a nuestros municipios a ser unos municipios con una gestión moderna propia del siglo XXI. ¿Contralor? Sí, gracias, Andrés. Bueno, yo suscribo en bastantes puntos lo que dice Juan Pablo, en particular la idea de regiones un poco más grandes, un poco más potentes, porque la verdad que estas mini regiones que tenemos en algunos casos van a ser simplemente una réplica de esa deficiencia institucional o carencia institucional que tenemos. Y yendo al tema de los municipios, que me parece que también debería ser un elemento que debería estar en la Constitución, a mí me parece que no necesariamente, uno debería ahí discutir un poco más profundamente, no necesariamente la idea de haber recortado el país en 345 municipalidades o 345 comunas con la misma plantilla para todos, o prácticamente la misma plantilla para todos ellos, es la mejor solución. Y déjenme dar un ejemplo, el caso de la región de Arica y Parinacota, por ejemplo, tiene 6 comunas. Todas las comunas tienen su oficina en Arica. Entonces, uno ahí se pregunta, bueno, ¿tiene mucho sentido que haya una oficina municipal no sé, voy a decir, en Camarones, por ejemplo, que es un villorrio que a lo mejor debería tener otra forma de organización y no tener esa ineficiencia administrativa que supone armar todo un municipio en algo que al final lo terminas armando y trabajando en Arica? Entonces, lo que quiero decir con eso es que a lo mejor deberíamos pensar en formas más creativas y más eficientes también de gobierno a nivel ahora local, aunque no sea correcta la palabra de gobierno, porque no se habla de gobierno local en términos jurídicos, pero sí en el fondo de la forma de organizarse a nivel de ese territorio. Eso quisiera decir por ahora. Perfecto. O sea, eso ya es materia de la Constitución directamente. Ahí Claro. más que entrar a hablar de cómo se están desarrollando las leyes, porque en este tema uno ve hasta en las preguntas que hay cosas que son más bien materias de iniciativa legislativa o de leyes actualmente ya en aplicación, ¿verdad? Más que lo que uno diga, nos sentamos a pensar en una Constitución. Juan Pablo. Andrés, una nota que también, ¿no? en línea con eso, como de escepticismo también respecto del debate constitucional. Claro, al final, para avanzar decididamente en la descentralización, como tú bien dices, son cuestiones fundamentalmente legales, de voluntad política, legales, reglamentarias, en fin, ¿no? Por mucho que, incluso, ¿no? Como hoy día, si uno lee la Constitución, lo citaba el Contralor, este mandato, ¿no? De la promoción de la regionalización, uno puede poner también, sobre todo en las bases de la institucionalidad, declaraciones, ¿no? Muy bonitas, muy rimbombantes, muy lindas, incluso muy poéticas, pero al final del día, si no existe voluntad política para eso, implementarlo a través de leyes que permitan avanzar en el proceso y hacerse cargo de los riesgos, la verdad que no vamos a avanzar, ¿no? Y eso es una discusión fundamentalmente legal y no es necesario esperar a tener una nueva constitución. Hay una consulta que en ese sentido nos están haciendo nuestros invitados, que se refiere a que la hace Gabriel Benavente,
que dice que para el Contralor, pero es en realidad para los dos, la descentralización se debe abordar desde la educación también. Entonces, ¿por qué no volver a implementar en ese contexto, en el programa académico de enseñanza media, la educación cívica? ¿Contralor? Sí, gracias. Es una pregunta bien específica, la verdad que no sé si... La verdad que yo cuando hablaba de formación de funcionarios no estaba pensando en esa educación de nivel secundario, obviamente. No soy quien para estar opinando del currículum académico de los escolares. Entiendo que sí, los contenidos de la educación cívica están contemplados en otro tipo en otras asignaturas o que tienen otra denominación. Claro, cuando yo iba al colegio se llamaba educación cívica y después fue absorbido por otras asignaturas. Pero sí quiero poner de manifiesto algo que dije al pasar, pero que quiero que a lo mejor serviría para ilustrar esto. Yo he hecho una exposición crítica de los gobiernos regionales en el sentido de la necesidad de fortalecerlos institucionalmente. No he sido crítico de la descentralización. Y para ese fortalecimiento institucional creo que es esencial contar con funcionarios bien capacitados. O sea, uno ve que en el Estado, sobre todo a nivel central, y yo creo que por eso tenemos el país que tenemos, y no uno peor, tenemos buenos funcionarios. O sea, los cuadros funcionariales, independientemente de la crítica que se pueda hacer, a nivel central son bastante competentes. O sea, es cuestión de que uno se relacione con los funcionarios de SECPRES, de DIPRES, de la Dirección de Presupuesto, del Ministerio de Hacienda, del Ministerio de Relaciones Exteriores, etc. Pero obviamente eso no irradia hacia abajo. Y es ahí donde creo que ahí está el gran problema, en que los gobiernos regionales no han sido capaces de atraer buenos cuadros y mantenerlos, desgraciadamente. Y eso es lo que nos está faltando. Eso podría decir por ahora. ¿Cómo formamos? En el fondo la pregunta es cómo formamos también y promovemos una ciudadanía que busque, que promueva la descentralización desde sus territorios. A eso yo creo que apunta también la pregunta de la educación. Tiene que haber un sustento, y eso no sé si la Constitución, tú lo ves posible que en la Constitución lo consagre. ¿Juan Pablo? ¿Yo? No sé si está... Sí, Juan Pablo. Sí, perfecto. No, perfecto. A ver, yo diría dos cosas. Uno, quizás lo que señalaba el señor Contralor, que yo lo suscribo plenamente en su último comentario. Sí creo yo que hay, de alguna manera en esto, y debiendo fortalecer para que los gobiernos regionales y locales puedan atraer talento, creo que en esto hay algo del problema del huevo y la gallina, ¿no? En el sentido de que, dado que institucionalmente Chile está muy centralizado, los incentivos están puestos para que sea la burocracia estatal central la que esté capacitada de atraer talento, ¿no? Y consecuentemente uno tendería a pensar, y en esto yo también tengo miradas poco utópicas y soy bien realista, que en la medida que descentralicemos, al menos en el mediano plazo, en el largo plazo, los gobiernos locales, regionales, serían mejores atractores o atrayentes, ¿no?, de talento, ¿no? Pero eso, evidentemente, en el mediano plazo. Creo que más en el corto plazo hay que pensar en políticas que, en concreto, pongan bien los incentivos para que en la región exista mejor capacidad instalada. También creo que relacionado con eso tiene que ver este tema de las macroregiones, o agrandar un poquito las regiones. En la medida que tengamos regiones más grandes, vamos a tener regiones con mejor capacidad instalada, con más población, más potentes, con mejores cuadros, si se quiere, ¿no? Respecto al otro, yo estoy de acuerdo con quien pregunta, ¿no? Y esto es quizás una opinión política. Yo creo que el poder nadie lo da o confiere gratuitamente, ¿no? Y consecuentemente la descentralización es muy difícil que provenga graciosa y voluntariamente del centro, sino que tiene, y que se entienda el lenguaje medio bélico, digamos, ser arrancada por quienes están interesados, ¿no? Si se quiere, entre comillas, romper esas cadenas que son el centralismo, y por lo tanto, creo yo que para avanzar en descentralización, quienes están llamados para empujar eso son precisamente quienes vivimos, somos, habitamos en regiones. Y lamentablemente, yo ahí sí hay alguna crítica, nosotros, de hecho, en nuestra encuesta piensa, preguntamos, bueno, es un poco injusto, porque obviamente si alguien le pregunta cuáles son los temas más relevantes, yo tampoco diría la descentralización, la educación, salud, empleo, y por lo tanto en general en la encuesta la descentralización está como un tema poco relevante, pero yo creo que si uno pregunta, la gente no lo tiene asociado como un tema de política pública a solucionar. ¿Por qué? Porque yo creo que no se perciben o no se dimensionan cuáles son los efectos que en la vida real de las personas produce el proceso institucional de descentralización, ¿no? Pero evidentemente, o sea, si las regiones, creo yo, no se forman en educación cívica, según la pregunta, no entienden más o menos el proceso y empujan la descentralización, es muy difícil que desde el centro gratuitamente ese poder se, entre comillas, regale. Correcto.
En esa misma línea, la otra pregunta que se repite aquí es si con los actuales normas constitucionales se puede o no realizar y avanzar en descentralización. ¿O se puede perfeccionar? ¿Creen ustedes que con lo que hay más bien es con las declaraciones constitucionales de hoy, lo que queda es más bien profundizar, como han dicho, como por lo menos yo también lo he desprendido, de profundizar y perfeccionar y ponderar y evitar los riesgos de la puesta en marcha de los procesos descentralizadores que hoy día vemos en términos de gobiernos regionales, transferencias de competencias, etcétera? ¿Ah? ¿O se requería un texto constitucional, por así decirlo, más explícito, distinto, más potente? No sé. Contralor, ¿qué opina usted? Bueno, yo creo que si uno quiere avanzar en regiones un poco más grandes, como las macroregiones, o quieres avanzar en una forma de división territorial un poco distinta, no digo totalmente distinta, obviamente que eso presupone cambio constitucional, o sea, eso supone normas distintas a las que hoy día están vigentes. Pero si uno quiere profundizar la descentralización, en el fondo creo que la prueba está en que es posible solo avanzar con normas de rango legal, porque el marco estaba dado desde hace mucho tiempo, como con claridad lo dijo Juan Pablo. El punto fue que las leyes no se dictaron y cuando se dictan no quedaron lo suficientemente correctas como para poder confiar en que el proceso va a ser un proceso sencillo, ¿no? Eso yo creo que es lo que está ocurriendo. Y sobre todo que aquí hay un gran ausente que es el que está dado por la descentralización de carácter fiscal, que va a ser un reclamo. O sea, a mí me parece que justamente ahora se está discutiendo el proyecto de ley de presupuesto del próximo año. A mí me parece que el próximo año, cuando ya estén los gobernadores regionales elegidos, ellos se van a transformar en un actor importante en esa discusión. Hoy día, como yo decía, el intendente tiene una actitud pasiva, porque en el fondo es lo que le llega de presupuesto y lo que administra a través de los recursos regionales, sobre todo el FNDR. Pero obviamente que va a haber una presión grande para poder hacer un mayor traspaso de esos recursos cuando se discuta la ley de presupuesto. Y va a ser un proceso que va a estar totalmente informalizado, porque no hemos tenido todavía normas que hablen o que asuman el problema de la descentralización fiscal. Correcto. O sea, ¿Juan Pablo? Sí, no, suscribir lo que señala el Contralor. Para profundizar la descentralización no se requiere un cambio constitucional, sí fundamentalmente quizá en lo que tiene que ver con la división no político-administrativa, ¿no? Eso, ¿no? Me parece que quizás antes también lo señalaba en mi respuesta, ¿no? Creo que no se hace necesario para nada, ¿no? Un cambio constitucional como excusa, digamos, como para evitar este proceso. Sí, quizá agregar a eso, y coincidiendo también con el Contralor, de que lamentablemente en Chile, lo que señala él es muy cierto, ¿eh? O sea, los intendentes actualmente en Chile, y perdón la incorrección política, la verdad que son figuras muy importantes, que tienen atribuciones muy a su cargo, tienen a mucha gente, pero políticamente pesan poco, parece, ¿no? En Chile, uno podría decir que, digo yo que sea más importante, pero si uno ve la importancia que le dan los medios o los tomadores de decisiones a nivel central, oiga, parece que un subsecretario es bastante más importante que un intendente, cuando el intendente tiene una responsabilidad mucho mayor. Oiga, hace poco el intendente de la región del Biobío osó decir que él no estaba tan de acuerdo con el programa que el gobierno central proponía a efecto de controlar la pandemia en la época de fiestas patrias. Oiga, y esa, llamémosle rebelión, ¿no? Porque fue llamado a corrección de manera formal a través de las vocerías de gobierno, diciendo que él se iba a corregir. ¿Y qué quiero decir con todo esto? Que efectivamente en el esquema actual, y porque así mismo lo establece la Constitución, el intendente es, ¿no?, el representante directo e inmediato del presidente de la República en la región. Yo creo que no obstante todos los riesgos asociados al proceso, que son muchos, y me parece que hay que hacerse cargo, y suscribo 100% lo que señalaba el Contralor, fundamentalmente en materia fiscal, y cómo nosotros establecemos fundamentalmente mecanismos de control para evitar el clientelismo, el caudillismo y también, digamos, la corrupción. Cómo nosotros avanzamos hacia autoridades que tengan. El gobernador regional electo va a tener el peso de sus votos. No obstante, quizá al principio no tenga muchas competencias, va a tener el peso de sus votos. Tenemos que aspirar a que sea un líder político relevante, que pueda liderar de manera estratégica la región y que, ojo, la política es conflicto, se puede parar también respecto al gobierno central y hacer
con la independencia que le dan sus votos y que actualmente, lamentablemente por el esquema no tienen los intendentes, poder empujar una cierta agenda de desarrollo regional y hacer los puntos que haya que hacer al gobierno central, ¿no? Me parece que en ese sentido, y no obstante, el esquema, si uno quiere institucional, de competencias, no es el óptimo, de hecho, más que no es el óptimo, sobre todo el mecanismo de traspasos creo que quedó muy mal regulado. Sí creo que es positivo, ¿no? Avanzar en descentralización política para precisamente eso, ¿no? Que la región tenga un liderazgo, que la región tenga un peso específico respecto de Santiago y que el intendente, que por ejemplo el Contralor señalaba la ley de presupuesto, si uno, no sé cómo será ahora, a mí me tocó algunas veces ir al Congreso en la discusión de la ley de presupuesto, el intendente cuando se discute el presupuesto regional ni siquiera está en esa comisión, en la comisión mixta de presupuesto, que está el subdere, está el ministro del Interior quizá, creo que al intendente lo notifican. Creo que ese grado excesivo de centralismo es anómalo. Chile es el único país unitario de la OCDE que no elige a su máximo. Y creo que tenemos que avanzar, haciéndonos cargo de todos los riesgos, en superar esa anomalía. El tema es ir buscando entonces propender cada vez mayor a una autonomía del territorio, a niveles regionales o macro-regionales, como aquí se está planteando. Se pregunta por algunos socios en ese sentido, esta autonomía, ¿de qué manera conversa con la probidad, con el control y con la vinculación hacia el nivel central? Lo preguntan en el sentido de decir, mira, las regiones serán capaces, pueden tomar o deberían tomar sus propias decisiones sin el fantasma, el temor de que esto tiene que ser ratificado en Santiago, siguen que me van a venir a fiscalizar, a controlar desde Santiago. Eso ustedes lo ven posible, y de nuevo mi pregunta, y eso es una materia, no sé si para mí es una materia constitucional o no. Es necesario, es deseable dentro, si yo establezco autonomía, esta mirada también de autonomía, no solamente desde el punto de vista del programa, de la ejecución, sino que también del control. ¿Contralor? No sé si... Sí, mira, la verdad que en un esquema teórico práctico, uno puede imaginar que haya mecanismos de control que sean también descentralizados, o sea, en un Estado de carácter federal, el control externo, por así decirlo, la Contraloría, también se federaliza en Contralorías de carácter federal y un órgano que está encargado solo del control a nivel central, del Estado a nivel federal central. Entonces eso uno puede imaginarlo teóricamente. Ahora, yo creo que a partir de la discusión constitucional no se va a llegar a tanto en el sentido de pensar en tal como se ha señalado, o sea, con niveles crecientes no ya de descentralización, sino que de federalización del país. Yo creo que hacia eso no se va a avanzar. Por lo tanto, van a haber instituciones como los poderes del Estado, el judicial, el Ministerio Público, que no es un poder obviamente, pero tiene rango de autonomía constitucional, el Banco Central, o la Contraloría, que van a seguir manteniendo ese carácter de órganos nacionales que se desconcentran territorialmente en las regiones, ¿ya? Ahora, y yendo a la primera parte de la pregunta, evidentemente yo creo que allí es necesario, sobre todo, fortalecer los controles internos, ¿ya? Yo quiero aquí destacar una cosa que nosotros hemos hecho desde la Contraloría y que no es muy, tal vez no es muy de titular de diarios, no es muy sexy, por así decirlo, y por eso a lo mejor la mayoría de la gente no lo conoce. Pero nosotros tenemos un instrumento que se llama Programa de Apoyo al Cumplimiento, ¿ya? Y el Programa de Apoyo al Cumplimiento lo que hace es suscribir un convenio con la municipalidad, con el gobierno regional o con el servicio público, donde nos ponemos de acuerdo en cuáles son los puntos de mejora que ellos van a llevar a cabo, por ejemplo, en materia de pago de remuneraciones, en materia de compras públicas, en materia de ejercicio de ciertas facultades. Y eso lo ponemos por escrito y damos un plazo y hacemos un plan de trabajo en conjunto. ¿Qué quiere decir eso? Que eso demuestra que ese municipio o ese gobierno regional o ese servicio público muestra un interés, una intención de avanzar en una mejora de la administración, ya, hacia la buena administración. Y por otro lado, la Contraloría se libera de tener que fiscalizar permanentemente a ese municipio, a ese servicio público, a ese gobierno regional, ¿ya? Porque los recursos también son acotados. Entonces, lo que quiero decir es que, en el fondo, no hay que pensar que es la Contraloría la que tiene que hacer el control siempre. La primera forma de control es la que tiene que hacer la propia jefatura y la propia Contraloría interna o auditoría interna. El control que hace la Contraloría es un control que es muy acotado en términos reales.
Y también está bien que sea así, si no puedes tener una mega contraloría, una especie de leviatán del control. Tiene que ser un órgano acotado mucho más enfocado en cuestiones más estratégicas y no en cada una de las actuaciones o de la gestión de un municipio o de un gobierno regional. Correcto. En ese contexto del control, porque ya el tiempo nos está alcanzando, nos quedan un par de preguntas. Hay una que siguiendo con el control, usted hablaba de 3 niveles de control, pero acá un socio pregunta acerca del control fiscal del ciudadano. O sea, ¿cuál es el control fiscal a partir del ciudadano? Si es competencia en este sentido de la Constitución, establecer este accountability o rendición o control de cuentas por parte de la ciudadanía. Esa es la primera pregunta. Y la segunda, ¿cómo va a quedar estas nuevas leyes, esto más coyuntural? Las nuevas leyes que hoy día están en curso, ¿cómo van? Porque estamos desarrollándonos un proceso de elección de autoridades regionales y puesta en marcha de estas nuevas normativas en paralelo con el camino constitucional. ¿Cómo quedan las nuevas leyes respecto a los gobiernos regionales? Esas son las últimas 2 preguntas. Juan Pablo. Sí, perfecto. A ver, partiendo por lo último quizá, como el itinerario. De todo estar como está hasta hoy día, en abril del próximo año se elegiría democráticamente al gobernador regional, ¿no? Tiene que tener 40% de los votos si no hay una segunda vuelta, y a su vez se designarían, ¿no? A los delegados provinciales presidenciales. En términos de los 2 planos de la descentralización fuera de esta política, ¿no? Administrativos y fiscales. En términos administrativos, como decíamos ya desde las últimas leyes publicadas, está el mecanismo de traspaso de competencia aprobado. Ese mecanismo, no voy a entrar en los detalles, pero establece un primer periodo que ya está en ejercicio, en el cual solamente el presidente de oficio puede traspasar competencias, ¿no? Y eso es hasta el 2022, ¿no? Que podríamos decir que este sistema va a entrar en régimen, en donde ahí, además de oficio poder traspasar competencias, los gobiernos regionales van a poder, en función de todo el procedimiento, solicitar estas competencias de forma bien limitada. No me quiero extender en esto, podemos tener otro, pero de forma bien limitada, porque solamente lo pueden hacer en los primeros 2 años de los 4 años. Hay un primer gran límite. Un segundo límite muy importante es el procedimiento, ¿no? ¿Cuál es el procedimiento? Así, de forma muy breve, está el presidente, hay un consejo de ministros, que el ministro de Hacienda, el ministro del Interior y el ministro de SEC3, y hay una comisión de estudios que a mi juicio no está tan bien detallado cuál es su rol. El gobierno regional, sea el gobernador regional electo, con el acuerdo del Consejo, sean los 2/3 del Consejo, esos son los dos esquemas, sin el gobernador regional pueden solicitar al gobierno una determinada competencia, ¿no? Y lo primero que hace el Consejo de Ministros es declarar si esa petición es admisible o no. Puede decir, mire, esto es inadmisible. Y ahí se acabó el cuento, ¿no? O sea, y eso ya es un punto relevante, y esto es un detalle, pero en el fondo hay una decisión que es bien jurídica, ¿no? De admisibilidad, ¿no? De ver si es que está dentro de las 3 materias en que se puede traspasar competencia, pero los ministros pueden decir que no. Bueno, si es que lo declarasen admisible, y si incluso después la comisión de estudios informara positivamente al presidente, si mira, oiga, traspásele esta competencia, igual el presidente puede rechazarla, ¿no? Igual el presidente puede. ¿Qué quiero decir con todo esto? Ahí sin entrar en los detalles del procedimiento, porque al final esto es un procedimiento administrativo, se aplica obligatoriamente la ley de bases de procedimiento administrativo. En último término, la decisión la va a tener el nivel central, ¿no? Pero en términos así como esquemáticos de hacia dónde vamos, qué está el proceso, eso. Cuando tenemos elecciones en el 2020, hay un proceso de traspaso a solo administrativo, y en lo fiscal no hay ley de rentas regionales, esa es la verdad. Yo estuve en el Congreso, disculpe lo largo, pero estuve en el Congreso Nacional cuando la Comisión Asesora Presidencial le entregó a la presidenta Bachelet las recomendaciones, ¿no? Que un grupo de expertos hizo. Y en ese discurso, yo lo anoté y siempre lo digo cada vez que escribo o hablo sobre la materia, la presidenta se comprometió a que en junio del año 2015 iba a presentar un proyecto de ley de rentas regionales que permitiera hacerse cargo de todas las cuestiones que hablamos sobre descentralización fiscal, que un poquito están en el aire. Bueno, la presidenta Bachelet no lo cumplió, el presidente Piñera también, que al principio dijo que iba a ser el presidente de las regiones, tampoco lo ha presentado, y eso es un pendiente muy, muy importante, ¿no? Respecto de la descentralización fiscal. Eso sobre, no me acuerdo de la primera parte de la pregunta, pero eso sobre el estado del proceso. No sé cuál era lo otro. No, sí, en ese sentido, para efectos del tiempo y ya entregarle al Contralor la última palabra, es una apelación que a la ciudadanía.
al control Sí. fiscal, al control no solamente del uso de los recursos fiscales, sino que más bien fue una apelación a la ciudadanía, a las obligaciones, al deber ciudadano de control, acompañando, por así decirlo, a lo que hace la propia Contraloría dentro del ámbito de sus funciones. Y eso, ¿cómo lo ve usted la importancia y cómo lo podemos recoger en un texto constitucional, ya sea el vigente o uno nuevo? Eso. Mira, yo creo que la participación de la ciudadanía, sobre todo hoy día con las redes sociales, es innegable y sería absurdo negarse además a admitir esa participación. Eso en primer lugar. Tenemos una ciudadanía mucho más empoderada, mucho más activa y mucho más demandante de sus autoridades y de sus servicios públicos. O sea, déjenme darle un dato. O sea, nosotros, el 2014, la Contraloría abrió su canal de denuncia ciudadana, recibió 500 denuncias. El año pasado recibimos 20.000 y este año ya, a agosto de este año, llevábamos 24.000. O sea, ese es el nivel de denuncias y de requerimientos que tenemos de la ciudadanía, que obviamente no podemos dar abasto en particular a cada una de ellas, pero sí al menos juntar algunas, y eso también te da buenos indicios, porque muchas veces son buenos indicios de hacia dónde debe apuntarse el control. Entonces, a mí me parece que, desde el punto de vista de la pregunta, el control ciudadano es fundamental y en ese sentido la participación que puedan tener, por ejemplo, con presupuestos más participativos, con publicidad desde el punto de vista de las discusiones que se tienen que hacer en los consejos regionales, por ejemplo, las medidas de televisación que se hacen, hoy día lo vemos en las cámaras de diputados y en el Senado, pero que eso se extendiese no solo al gobierno regional, sino que también a los consejos. Yo creo que eso todo le daría mucha más transparencia y posibilidades de control, sobre todo al ciudadano. A mí me parece que eso ya llegó para quedarse, eso es así, y por lo tanto hay que tratar de darle el mejor cauce posible para que efectivamente ayude a la buena administración. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Esa era la última intervención, dado en homenaje al tiempo de todos. La gracia cuando ocurre esto es que todos quedamos como con gusto a poco. Y esta no creo que no ha sido la excepción. Esto no es un hasta aquí llegamos, sino que más bien siento que es aquí empezamos y aquí seguimos conversando a partir de este tema. Ojalá que haya más jornadas así, pero esta en particular ya podemos concluir. Yo les doy las gracias nuevamente a nuestros dos estupendos invitados. Gracias por su tiempo, por todo lo que han compartido con nosotros. Confiamos que los asistentes hayan quedado con muchos más elementos de análisis para profundizar en estas conversaciones en el interior de las empresas, de sus familias, etcétera, que nos permitan llegar a una decisión lo mejor informada posible. De nuevo, gracias a ustedes, gracias por haberme dado este espacio moderando, intentando moderar esta cosa, y le doy el pase a Carolina para que siga adelante con esta jornada. Adiós. Muchas gracias, Andrés. Quiero pedirle, por favor, a nuestros asistentes puedan encender sus cámaras para hacer fotografías institucionales. Agradecemos la asistencia de cada uno de ustedes esta mañana y las preguntas y comentarios expresados por nuestros asistentes y, por supuesto, agradecemos las exposiciones del Contralor General de la República, don Jorge Bermúdez, y el director de Fundación Piensa, Juan Pablo Rodríguez. También agradecemos a nuestro moderador, el señor Andrés Polanco. Antes de despedirnos, quiero dejarlos invitados a una nueva sesión de este ciclo Ruta Constitucional, sí, porque hemos decidido hacer una sexta sesión denominada Propiedad Privada y que se realizará el miércoles 30 de septiembre a las 9 de la mañana. El expositor será Alan Brofman Vargas, abogado de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, y el moderador será nuestro paz presidente, el señor Giampiero Chiappini Sanguinetti. De esta manera, entonces, damos por finalizada la quinta sesión de nuestro ciclo Ruta Constitucional. Les pedimos, por favor, contestar la encuesta de evaluación que les enviaremos a sus correos electrónicos. Muchas gracias por su asistencia y que tengan un excelente día. Hasta pronto. Muchas gracias. Tengo que...